Bien, comenzamos una nueva serie en la Sociedad Española de Imagen Cardíaca, que es Historia de nuestros maestros. En esta serie vamos a tratar de hablar, de sacar el alma de aquellos que han participado dentro de nuestro medio en el desarrollo de la ecocardiografía, que han gastado su tiempo, su esfuerzo, su imaginación, sus horas perdidas para sí y para su familia, y que han demostrado ser grandes maestros. Y obviamente en nuestro medio y en el mundo mundial, uno de los grandes maestros, y no podíamos empezar de otra manera, es el profesor Roberto Lan. Roberto Lan es profesor de medicina y radiología y director de los laboratorios de imagen cardíaca de una de las universidades más prestigiosas del mundo, desde donde dirige su laboratorio, es la Universidad de Chicago. Roberto Lan, su historia nace, mirando para atrás, donde nacen sus padres, en Alemania, que por desgracia, debido al Holocausto y a la guerra del siglo pasado, tienen que emigrar. En este caso, toma la decisión de emigrar a Latinoamérica, a emigrar a Argentina. Allí nace Roberto, en Buenos Aires. Roberto Lang, Lang significa largo, es un chico muy largo, muy grande. Y estudia en una escuela inglesa los primeros años y decide estudiar medicina. Y obviamente tiene una gran universidad, recordemos a Bernardo Husey, la Universidad de Buenos Aires, donde estudia medicina, se casa con Lili, que es su compañera durante toda su vida. Y una vez licenciado como médico, de nuevo la turbulencia surge y decide, en los tiempos un poco convulsos en Argentina, y decide emigrar a la tierra de sus reales antepasados pasados, a Israel. Ahí está, que creo 4 o 5 años, empieza a iniciarse en el mundo de la cardiología. Creo que es ahí donde después veremos donde contacta por primera vez con los ultrasonidos. Y después de 4 o 5 años decide mirar hacia el mundo americano y decide primero, o se traslada a la Universidad de Wisconsin, donde empieza a hacer el eterno y complejo papeleo para demostrar que puedes entrar a hacer medicina en Estados Unidos. Intenta obtener o obtiene los títulos y acaba la carrera de cardiología o la especialidad de cardiología en la Universidad de Chicago, a la cual queda unido permanentemente hasta la actualidad. Roberto si Chicago es una de las ciudades más bellas del mundo, una de las ciudades más bonitas de Estados Unidos, con una personalidad propia. Bueno, Chicago es al mundo de la belleza lo que es Roberto Lang al mundo de la ecografía dentro de Chicago. Está unido su nombre dentro del mundo de la ecocardiografía, Chicago y Roberto Lang. Desde ahí hace su magisterio, publica muchísimo, pero no solo muchísimo, sino muy bueno, son más de 700 papers. Escribe la docencia de innumerables libros. He tenido la suerte de participar o colaborar, hemos coeditado libros juntos de Cardimagen, pero la Sociedad Americana de Ecocardiografía, infinidad de tratados, infinidad de docencia, que hace que su magisterio sea pues universal. Bien, Roberto Lang alcanza probablemente uno de los honores más importantes que pueda tener un experto en imagen y un ecocardiografista, que es presidente de la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Yo creo que es el honor máximo, ¿no? Es papa entre los papas en el año 2009-2010. Su antecesor es William Zoe, sigue después Sashi Kaur. Desde ahí hace además un magisterio muy, muy importante, sobre todo en la formación. Creo que da un empuje muy importante. Si a mí me dijeseis cuáles son los 3 aspectos más importantes del desarrollo de Roberto en el mundo de la ecocardiografía, el más importante, yo creo que sin duda, es la llegada por primera vez de la ecocardiografía tridimensional transesofágica. Eso cambió el mundo. Yo creo que si hay 5 o 6 saltos en la historia de la ecocardiografía, la llegada del modo M, el 2D, el color, el transesofágico y el transesofágico 3D, es una revolución. Cuando uno ve por primera vez un transesofágico 3D, se da cuenta que eso no es un capricho, sino lo que tiene que tener. Yo creo que es, como este ejemplo que ilustro, ¿no? En un carcinoide, es espectacular la imagen y fundamentalmente, obviamente, de la válvula mitral. Además, otro aspecto muy importante es todo el desarrollo de los últimos años. Yo creo que Roberto los cambios que ha hecho en los 20 últimos años ha modificado importantemente cómo hacer una ecocardiografía. Ha sido el concepto de la introducción de la inteligencia artificial, de deep learning, el machine learning, a nuestra aplicación rutinaria.
la cuantificación automática, que es ahora ya posible, ha sido gracias al desarrollo y el esfuerzo de toda la idea y el equipo que dirige Roberto Lang. Y yo creo que el tercer cambio ha sido pues la tercera aportación, esas maravillas, ¿no? Uno creía que era imposible que la imagen mejorase más y bueno, mejora mucho más con esas transiluminación, ecocristal, con esos últimos avances espectaculares, bellísimos, que son también tributo de Chicago y del área donde trabaja o dirige Roberto Lang. Bien, sin duda alguna, por tanto, Roberto es pues, pieza clave en los últimos años de la ecocardiografía mundial. Hemos tenido el gusto y el placer de conocerlo durante muchos años. Ha sido un eterno porque ha estado siempre. No se entendería una reunión de nuestra sociedad sin Roberto. Le hemos conocido, hemos estado mucho tiempo juntos, muchas horas juntos en este congreso y bueno, he aprendido de él que es un hombre con una altísima, un nivel científico, no falta que lo diga yo, pero una altísima calidad humana. Unir una alta calidad humana y una alta calidad personal yo creo que es fundamental. Allí le dimos, para nosotros es importante, la medalla Edler. Se la hemos dado a mucha gente importante, a Lancelotti, a Miguel Quiñones, a Julio Pérez, obviamente a Roberto Lang en el año 2004. Es para nosotros pues, un honor personal dentro de la sociedad que Roberto tenga esta medalla. Bien, es una persona además fuera del mundo, la de la cardiología, aficionado a cocinar, aficionado a la pesca. No todo puede ser perfecto y sigue, eso lo digo en broma, sigue al albiceleste. Yo me acuerdo cuando España no era nada y hasta que lleguemos a ser campeones mundiales ya me puedo dirigir de él de tú a tú. Y bueno, me acuerdo de su pasión. Y además me acuerdo que ese mundial, el que ganó España, yo creo que estaba cerca por aquí, en junio. Tiene dos hijos, ya hemos hablado de Lili, tiene dos hijos, Daniela y Gabriel. Gabriel es gastroenterólogo y Daniela es, como no, en Argentina, creo que es psicóloga. Tiene, como toda la gente que le ha echado mucho la vida, tiene mucha importancia para la familia. Demuestra que es una persona inteligente. Bueno, aquí le vemos con sus dos hijos. Ahí está una copa, por cierto, detrás, que me ha encantado. Es una copa que ganó en Madrid, uno de los múltiples concursos que hemos hecho en tus estancias aquí. Y además tiene dos nietos. Ahí tenemos los tres. El negro está su hijo Daniel y sus dos nietos. Yo le gano. Roberto es mucho mayor que yo, 10 días exactamente mayor que yo. Nació el 5 de octubre y yo nací en un 15 de octubre, no te decimos en qué año. Y tiene, al principio me ganaba nietos, ahora le gano yo. Tiene dos nietos que, como los míos, ya forman parte del futuro de la cardiología mundial. Ahí lo tenemos a los dos con Fonendo. Por cierto, su hijo Daniel también su hijo Gabriel iba también con su Fonendo hace muchos años, la figura en blanco y negro. Bien, Roberto. Roberto es fundamentalmente un gran científico, no hace falta que lo diga yo, es obvio. Pero además, y lo más importante, es un gran hombre, es una gran persona y esta mezcla que no siempre va junta, en este caso le hacen un ser excepcional. Bueno, Roberto, muchas gracias de verdad por estar aquí entre nosotros y ahora nos gustaría que nos transmitieses tu idea sobre algunos aspectos de tu historia o que pueden ser importantes para la historia de la gente que nos está escuchando y conocer cómo las cosas no vienen por generación espontánea. Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. La primera pregunta, Roberto, es ¿cuándo viste por primera vez un estudio de ecocardiografía? No me estoy refiriendo, a lo mejor no eras médico, o a lo mejor eras médico, a lo mejor, o sea, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Qué era, si te acuerdas? Yo sí me acuerdo perfectamente, no sé si tú. ¿Y qué pensaste? Sí, Cuéntame. eso fue en el año, pienso que 77 o 78. Yo había recién llegado a Israel y había comenzado a trabajar en un pequeño hospital que quedaba bien cerca de lo que se llama en inglés del Middle West. Tenemos un montón de compañeros árabes que trabajaban ahí y lo primero que vi fue un eco, un M-mode eco, digamos. Yo nunca, eso fue lo primero que vi y después me súper interesó y no podía, empezaban a explicar que esto es un paciente con estenosis mitral, que el EF slope tiene, y me impresionó tanto que
de esos garabatos se podría obtener tanta información. Después, Sería un SmithKline, ¿no? Sería un SmithKline, estos primeros equipos, no con el Cambridge, el registrador aquello que manejamos, sí. bueno, y después, unos años más tarde, vino alguien a dar una charla, no me acuerdo, 2 años más tarde. ¿Dónde? ¿En Israel? En En Israel, Israel. donde mostraron por primera vez, vi el eco bidimensional. Y ahí digamos, no podía creer que poniendo una cosita en el pecho se podría ver lo que se estaba viendo. Y ahí pienso que me enganché ya por completo. Pues es curioso porque yo también el primer eco que vi en mi vida, modo M, fue una estenosis mitral. Curioso, claro, era lo que... Una estenosis mitral, sí, sí, perfectamente. Y luego el primer 2D también, me acuerdo en el Congreso Europeo, un Mixoma. Bueno, Roberto, ¿y por qué empezaste? O sea, ya viste, o sea, tu primer eco fue, lo viste en Israel, ¿está bien? Y Sí, claro, él es SmithKline, que era... lo que pasa muchas veces, digamos, pienso que con gente es que había un médico ahí que me tomó un poco por debajo del brazo y era una persona muy metódica, era una persona muy religiosa y muy metódica y se sentaba conmigo y él era un americano que había emigrado a Israel, muchos de los americanos que emigran son muy religiosos, y este hombre sabía hablar inglés bien y se sentaba al lado mío, digamos, yo me sentaba al lado de él y él escribía. Y entonces yo aprendí un poco de él cómo escribir un paper y cómo se tenía que organizar. Y eso me hizo un impacto. Y a partir de ahí, digamos, escribir y hacer ese tipo de cosas es una de las cosas que me da más placer. Y pienso que él fue la persona que más me ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Si se puede decir el nombre. llamaba Klein, Zvi Klein. Y él fue el Y, que me impactó, porque yo, digamos, después de eso, no tuve en mi carrera como un mentor, alguien que me enseñó. Eso un sí, poco lo hice solo. Él fue sí, la claro. persona que más me influyó. Y Roberto, una vez ya, o sea, tu primer contacto con la ECO es en Israel, cuando haces esos 4 años o 4 o 5 años con tu esposa Lili y te vas de Argentina y vuelves. Entiendo que en qué momento decidiste o por qué empezaste a hacer ecocardiografía ya. O sea, llega un momento en que dentro de la especialidad todos decidimos si tiramos para una cosa y otra. En aquella época no había imagen cardíaca, la imagen era la eco, vamos. Pero ¿por qué te decides? ¿Cuál es el lío que hace que tú acabes siendo lo que eres haciendo ecocardiografía? Bueno, con vos lo dijiste bien un poco en la introducción. El volver a Estados Unidos, una de las cosas que me motivaba en esa época era que yo no ganaba absolutamente nada de plata y el sueldo que yo ganaba se me iba el 70% llenando el tanque de nafta una sola vez. Entonces, esto no puede ser si no me mandan plata mis suegros. Entonces decidí venir salir y venir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos tuve que volver a repetir mucho de lo que hice en Israel, porque para los yanquis, si uno no se entrena acá, no hay nada que sea suficientemente bueno. Entonces tuve que repetir, pero yo ahí ya estaba decidido a hacer cardiología y hacer imaging. Eso era algo que ya lo había decidido ahí con esos primeros impactos. Entonces, cuando llegué acá, era el momento, me acuerdo, en la Universidad de Chicago, el primer gran cosa es cuando empezó el Doppler, que me acuerdo exactamente el color Doppler y en esa Estás época, hablando de los años 80, más o menos. 80, al principio de los 80, Al 82, principio de los 80, sí. y en esa época era muy interesante porque acá teníamos ya técnicos que hacían la adquisición de imágenes, pero el Doppler lo hacía un médico. Entonces cuando terminaba el técnico, venía el médico y hacía el recording del Doppler. Y eso era una cosa increíble, ¿no? Que uno podía ver la sangre, en qué dirección iba, era una cosa Sí, sí. impresionante. Estás conmigo, ¿no? Que los que hemos tenido la suerte de, por ser viejos, que es lo único que, no por ser más listos, sino por ser viejos, de ver la técnica desde el modo M, cuando veíamos ese equipo, que era el equipo famoso del SmithKline que hemos tenido todos. Yo creo que lo que todos hemos visto con aquella grabadora y después se nos llegó el 2D y después el color y después el Doppler. Realmente hemos tenido el hacer una... No, no estás conmigo, ¿no? En hacer con la técnica, de ser con la técnica, eso es maravilloso, ¿no?
Bien. Y ahora ¿qué tres momentos? O sea, recordando tres momentos impactantes, pero no cuando te dieron el premio, no sé, a lo mejor sí, pero sí, ¿qué tres momentos tienes impactantes, personales en tu vida y que te influenciaron? Siempre hay, pues, a lo mejor momentos que son muy personales para ti, que a lo mejor no tienen, parece, no es que te diese el premio Nobel, no, tres momentos, o que viste, no, tres momentos si me los puedes definir, o alguno de los momentos más Uno, impactantes, que son inolvidables. el más impactante para mí fue, y me acuerdo todavía hoy, teníamos como la máquina de eco estaba no en forma vertical, pero horizontal en una cama, cuando hice el primer eco transesofágico tridimensional. Y cuando vimos las primeras imágenes nos queríamos caer, porque uno se imagina, pero cuando vimos la válvula mitral y empezamos a pensar que eso es lo que ve el cirujano, era una cosa increíble. Para mí ¿En qué eso... año estás hablando? ¿De qué año, El Roberto? año fue en el año, creo que fue hace más o menos 13 años. Claro, es que, no, más años, Roberto. No mucho más que eso, 14 años, no mucho más que eso. Estamos en el eco tridimensional transesofágico, ¿cuándo lo pusiste tú? Sí, No, en en el 2000. 90 puede ser más, en el 90, hacia el final del 90, no me acuerdo exactamente la Sí. fecha. Entonces, Sí. pero el primer, tú estás al final, el primer momento en que haces con el equipo que todos manejamos, pero más sería un prototipo, el primer eco tridimensional transesofágico. ¿Eso Exacto. sobre qué año era? Yo, Tengo que, sería ser los 2000, yo creo que era los 2000, ¿no? lo tengo anotado, pero creo que Bien, fue... entonces tú ves tú has hecho un prototipo o tus ingenieros han trabajado un prototipo y claro, nadie lo ha visto, no ha habido un estudio en experimental en cerdos, por ejemplo, no, lo habéis Entonces fue la primera vez que se hizo, y esto obviamente se hizo mucho en conjunto con Philips, y sí, estaban claro. todos los ingenieros de Philips, que no los dejamos entrar en la pieza con el paciente, pero estaban todos afuera. Y la otra cosa que siempre me acuerdo es cuando lo mostramos en la Sociedad Americana de Eco ese mismo año, en Seattle, que fue, creo que Sí, fue 14 o 15 años atrás, sí, cuando mostramos las primeras imágenes, estaba repleta la pieza y se llenó tanto la pieza que me hicieron parar y me sacaron un cable de donde, no sé, de la computadora para ponerla en otra pieza y se llenó la otra pieza también. sí, O sea bueno, que pues te cuento una anécdota. Yo estuve en ese congreso, en esa charla, sí, en Seattle sí, efectivamente, fue espectacular. Es que la gente no se da cuenta que a veces hay antes y después, ¿no? Yo por eso he puesto la imagen de un 3D transesofágico. Eso fue, yo creo que de las 5 revoluciones, el primer modo M, el primer 2D, el primer Doppler, el primer transesofágico y el primer eco tridimensional transesofágico, que es lo que tú has dicho, ¿no? Y me supongo verlo por primera vez, pues a mí me parece que es un momento que te mueres, ¿no? La primera vez que ves eso fue lo que nadie más. lo ha visto antes, ¿no? Es decir, que hemos visto, ¿no? Y era un equipo además muy parecido a lo que después fue rutinariamente, ¿no? O Exacto, sí. sea, que no hubo tantos cambios, ¿no? Que la No, calidad de lo que se el veía. equipo era parecido y estaba totalmente desarmado en esa época porque no sabían bien si iba a funcionar o no, etcétera, ¿no? Pero después las otras dos cosas yo digo que son las más impactantes es que gracias a la ecocardiografía yo pude viajar por el mundo y conocer el mundo y conocer a todos los amigos que uno tiene. Y obviamente vos y todos los amigos de España tienen un lugar tan especial. Pero eso gracias a la ecocardiografía y no me lo olvido más. Y ahora con el COVID que no se puede viajar es difícil, pues es una de las cosas que más placer me daba. Y la tercera es probablemente el hecho de ser elegido presidente del ASC, como siendo un extranjero acá en Estados Unidos, es algo también que me dio mucho ímpetu para poder influenciar, digamos, vos tenés una influencia impresionante en la Sociedad Española de Cardiología, pero acá muchas cosas también que son muy parecidas a vos, pero muchas de las guías y muchos de los posts, mucho de la cuestión educativa surgió durante mi presidencia y todavía hoy sigue Sí. vigente. No, yo Esas creo son que has dejado, sí, las que me sí, impactaron. has dejado una marca impresionante, sí. Bien, y
¿cuál de todo lo que has hecho, que es infinito, tú personalmente, cuál es lo que más está dentro ya del mundo de la ecocardiografía? Has hecho muchas cosas, me refiero a paper, formación, trabajos. ¿Qué es lo que realmente a ti te ha satisfecho más? ¿O cuál es tu aportación que crees que es más importante dentro del mundo de la ecocardiografía? La primera, te cuento una anécdota divertida, es que de vuelta vuelvo al 3D. Cuando escribimos el primer manuscrito, el primer paper del 3D, yo lo mandé al Jack y fue rechazado. No. Totalmente. Sí, Y entonces en esa época de Maria era el editor. sí, Entonces y lo llamo y le digo, está equivocado, esto va a ser algo que va a cambiar. Bueno, impresionante. le digo, bueno, mándamelo de vuelta, lo voy a leer de vuelta. Después se lo mando de vuelta y me dice, bueno, te lo voy a aceptar como un manuscrito breve, porque si Einstein pudo escribir su teoría de la relatividad en 7 páginas, vos podés escribir esto en 3. Y eso es siempre, digamos, es interesante, pero eso es una de las cosas. La segunda cosa es poder haber escrito, a mí siempre me interesó mucho las nuevas modalidades. Y en el último, vos lo dijiste bien, el último tiempo la inteligencia artificial de vuelta me ha cambiado me ha retumbado el cerebro, ¿no? Porque lo que se puede hacer con eso en cuanto al eco tridimensional y para hacer la cuantificación, inclusive ahora tenemos en nuestro laboratorio como un eco y ya tengo con AI todas las mediciones, o sea que vos podés hacer un eco y ya te lo mide completamente automático, te reconoce, digamos, eso es otra de las cosas que es que es muy impresionante. Y después, vos también lo dijiste, a través del tiempo uno ha tenido digamos, la gran cosa de poder entrenar a un montón de gente. Y cuando uno se pone viejo, y a vos te pasa eso porque has tenido innumerables cantidades de gente, el hecho cuando gente que uno entrenó pasan a ser los jefes de laboratorio en muchas otras cosas, inclusive alguien que yo entrené ahora es el presidente del ACC, una mujer. Esas son cosas que también te dan muchísimo, muchísimo placer. Así que, digamos, esta historia, eh, uno le está tan agradecido yo a la ecocardiografía porque lo que me ha dado es increíble. Muy bien, Roberto. Y por último, nos escucharán muchos jóvenes y ya has dicho muchas cosas importantes para los jóvenes. Por ejemplo, que te rechazaron un Jack y que era el Jack Princeps, ¿no? Lo mismo le pasó, me parece, que a Feigenbaum con el cálculo de los volúmenes del ventrículo izquierdo, ¿no? Que lo mandó al círculo y se lo rechazaron, ¿no? Es decir, que bueno, eso es bueno, que porque no te rechacen un paper, has dicho cosas muy importantes, pero ¿qué les aconsejarías o qué consejo darías a los jóvenes que te están escuchando y que se dedican a la eco, a la imagen cardíaca? Yo lo que diría, digamos, es interesante tu pregunta porque un joven en mi época es muy diferente a un joven ahora, ¿no? Los jóvenes ahora yo veo que tienen mucho, mucho interés en aprender todas las imágenes cardíacas. No hay, yo encuentro en Estados Unidos pocos que quieren ser un fósil que hace ecocardiografía, digamos, eso es como, no es algo, en inglés se dice cool, no es algo hacer ecocardiografía, queremos hacer MRI, queremos hacer CT, y lo que yo les diría es, sí, aprende todo, pero si querés ser bueno, tenés que ser bueno en una sola cosa. No existe eso de ser bueno en todo, si uno quiere hacer cosas clínicas, pero si uno quiere hacer un avance científico, tenés que ser bueno en una cosa. Así que elegí bien, yo siempre les digo, y aprende que si no sabes eco te vas a morir de hambre. O sea que si querés comer, y parte de tu plan es comer todos los días, tenés que hacer en Estados Unidos ecocardiografía, porque con el MRI y con el CT solo no alcanza. Y segundo, hay que seguir y hay que trabajar duro, digamos. Todo no se puede conseguir al principio, hay que tener duro, ser perseverancia, dedicarse a la familia y hay que ser feliz, porque si uno no es feliz es difícil tener una carrera agradable.
Bueno, Roberto, unas palabras muy hermosas para la gente. Ha sido un placer de verdad que inaugures esta serie. Estaremos hablándolas contigo. Estas cosas se tienen que hacer todo lo resumidas para que la gente las disfrute más. Es como una pequeña delicatessen. Te agradezco muchísimo que en tu tiempo complejo estés de nuevo con nosotros apoyando esta idea. Y muchas gracias por todas esas palabras que has dicho, que seguro que serán referente para muchas personas que te escuchan. Muchas Y gracias, lo Roberto. último que digo es que me tenés que prometer que cuando pase el COVID y pase el invierno, vas a venir con Charo a Chicago, que ya me lo prometí Bueno, sí, varias ahí veces. queda. Siempre hay Muchas problema. gracias. Un Muchas gracias, abrazo Roberto. grande y muchas gracias. Muchas gracias.